¿Qué tal, banda? Bienvenidos a una charla más en este espacio de Villa Jamaica Unida. Recuerden que este año estamos cumpliendo 22 años de haber iniciado con nuestro movimiento acá en Juárez, Nuevo León, una zona alejada al centro del estado, pero con muchas ganas de hacer las cosas. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales y hoy estamos muy contentos de recibir en este espacio a un organizador de eventos, guitarro, vocalista, cargador de instrumentos, no sé, un chingo de cosas, un chingo de facetas de alguien muy importante en la escena de la música regia, el buen Chato. ¿Cómo estás, Chato? Gracias por aceptar la invitación, carnal. Bien, bien, gracias a ti por la invitación y pues sí, aquí andamos. Oye, Chato, ¿cuántos años en la música? ¿Cómo está esta onda, güey? Ya vemos que eres una persona, pues, muy reconocida en el ámbito underground aquí en Monterrey, pero ¿cuántos años tienes ya en la música, carnal? Son 26 años este diciembre, o sea, de haber tocado para un público, porque desde que inicié la música fueron hace 28 años, pero, o sea, era yo solillo ahí en mi casa o con un proyecto que nunca salió a la luz, pero así que haya tocado para gente fue un 11 de diciembre, entonces pues ya 26 años este diciembre. Oye, ¿y en esa ocasión dónde tocaste o para quién tocaste o cómo estuvo esa onda? Fíjate que mi hermano, el Jack, se festejaba, él hacía sus fiestas en la casa y ese día iba a hacer un toquín. Y pues como yo estaba empezando, me dijo, no, hombre, pues ven para que toques, para que abras, ¿verdad? Normalmente era un poquito más rock pesado y pues como fuimos los abridores, pues ahí me tocó presentarme, pero sí había gente, o sea, ya, pues otro, digamos que público, ¿verdad? Claro. Y si había bastantita gente, pues era una fiesta. Y pues ahí fue donde empezó todo para mí. ¿Y qué empezaste a tocar en ese tiempo? Era como que un rock raro, o sea, porque no teníamos como que un sello, era pues lo que fuera saliendo, pero Claro. era como que un rock, pues digamos que ahorita conociendo más, se enfocaba más como que al rock urbano en ese entonces. Claro, más chilangón, más tipo Sí, así, órale. Bueno, pues bueno, muchos o la mayoría conocemos al Chato por esta onda de que siempre han dado en los toquines de rock, ska, punk, surf, de todo lo que se deje, muy conocido allá para el oriente perdón, para el poniente de la poniente. ciudad. Pero, ¿quién es el Chato? ¿Cuál es tu nombre completo, carnal? ¿Dónde creciste? ¿De dónde eres originario? ¿Cómo está esta onda, güey? Pues me llamo Carlos Alberto, pocos saben mi nombre, casi siempre me han conocido como Chato, Bruno o Ladilla a veces. Pero Carlos Alberto, nada, es bien raro que alguien me diga Carlos. Ni más, ni mi mamá a veces, ni mi familia, todos me dicen Chato. Toda mi vida soy del poniente de Valle Verde. Ahí viví pues toda mi infancia y adolescencia y parte de mi vida ya de mayor de edad. Ahí estuve mucho tiempo en el poniente de Monterrey en Valle Verde. Ahí se hacían también los famosos Chato Fest. Oye, Chato, ¿y por qué Chato, güey? Es una historia que está muy larga, pero el chiste es de que dicen que, bueno, me platica mi mamá, pues, que yo casi no, que cuando estaba morrillo, íbamos a la casa de una abuelita allá por Félix Gómez. Entonces, yo tenía como 2 años más o menos y me estaba comiendo una paleta, no me acuerdo que era de chocolate, yo traía toda la boca manchada. Entonces salió un huerquillo como de 6 años de una vecindad, porque estábamos en un rojo en el carro, y salió un huerquillo de una vecindad y sale la mamá y le dice, métete, chato, le dice el niño. Métete, chato, pero como el niño andaba en calzones y todo sucio, mi papá voltea y me dijo a mí, te hablan, chato, te hablan, chato. Y llegó a la casa de mi abuelita y como había fiesta, mi papá me empezó a decir, chato, chato. O sea, por esa escena. Y así todo, como estaban todos mis primos, todo el mundo se quedó y me empezaron a decir chato. Yo me pregunto, si ese huerquillo no hubiera salido, ¿cuál sería mi apodo? Tengo esa duda de por vida. Oye, no, pues fíjate que está chido eso que nos acabas de platicar. Oye, güey, y ahora que mencionas esto, ¿en tu casa te tocó crecer en una familia convencional, papá, mamá, eres hermano mayor, menor? ¿Cómo está esta situación? Sí, fíjate, bueno, no soy el mayor, está mi carnal Jack, que le mando un saludo cuando lo vea, él es el mayor y luego sigo yo y luego tengo dos hermanas que son Ah, menores que yo. ya. Digamos que de cuatro soy el segundo. Oye, y cuando te mencionan infancia, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué es lo que recuerdas, carnal? Hijo, o sea, es que sí estuvo medio, pues, ¿cómo te podría decir? No, estuvo bien, la verdad no me quejo. Sí, mi papá era un poco
exigente, un poco, ¿cómo se podría decir? Sí, pues exigente, era muy, muy cerrado y la infancia sí estuvo, o sea, estuvo bien, no me quejo, pero teníamos muchos límites, muchos, así, ¿verdad? Muchas limitantes Claro, que ahorita, ¿no? Era de que a las 9 ya teníamos que estar dormidos, o sea, así, de niños, ¿verdad? claro. Oye, carnal, ¿y cómo te tocó ser de niño? ¿Cómo eras? ¿Eras tranquilo? ¿Eras desmadrozón? Obviamente, me imagino que eres de las generaciones como yo que te tocó salir a la calle. ¿Qué es lo que recuerdas? ¿Qué es lo que recuerdas que salías a jugar, güey? Fíjate que sí, yo era bien travieso con mi mamá. A mí me gustaba mucho hacerle la broma por muchos años, no sé por qué, ya ni le daba risa. Los huevos, se da cuenta que los servía, ya ves que se hacen los huevos duros, y a cuenta que se los servía y se los ponía en los huevos normales. Entonces, ya de repente yo estaba ya en el cuarto, en mi cuarto, y nomás que escuchaba que me decía, ay, Carlos, ay, chato. Porque me tocó que ya le tocaba agarrar el huevo ese que ya había yo cocido y se lo ponía entre los huevos normales. Entonces, cuando ella estaba haciendo el huevo, pues no se quebraba el huevo porque era un huevo cocido. Era traviesillo en esos aspectos, o sea, eran medio bromas malas, según yo, pero sí, sí Claro. era medio mendigo con mi mamá. Oye, ¿y en la calle a qué te tocó jugar, carnal? ¿Qué recuerdas? De la calle, no, pues sí, las canicas, me acuerdo que me gustaba muy güey, pero me gustaba mucho jugar las canicas, el trompo y el fútbol ahí de calle. Claro. Era lo que más jugábamos ahí. Oye, ¿y en tu casa qué es lo que recuerdas que se escuchaba? Digo, muchos, pues no sé si tengas algún recuerdo de un, no sé, algún día escuchar música en tu cantón, que tu jefita que escuchaba, tu papá, ¿cómo fue todo esto de entrar a la música? ¿Tienes algún familiar músico? ¿Cómo está esta situación? No, fíjate que a mi mamá le gustaban mucho las sonoras, era de que mi mamá de que iba a recoger la casa y se puso su disco pues de sonoras y ella ya se ponía ahí en chinga y era lo que yo escuchaba, ¿verdad? Estaba muy prendido el ambiente ahí. De mi papá muy raro que él pusiera música, no era como que, no sé si no le gustaba, pero nunca bueno, lo que recuerdo que él pusiera música nunca. Además, hasta cuando íbamos en el carro, mejor él pues, se ponía a platicar. Claro, Pero mi mamá sí, mi mamá era de sonoras, siempre de sonoras. Para claro. todo. Oye, carnal, ¿y eres de aquí de Monterrey? ¿Te tocó Sí, soy crecer en qué de- colonia, güey? en Valle Verde, soy de Monterrey, tengo que en Valle Verde ahí nací. Bueno, llegué cuando yo tenía 2 años a Valle Verde. Claro. Este, y ya desde ahí estuve hasta los 25, 26, ahí estuve. Ya. Y ahí en Valle Verde, te tocó estudiar ahí en Valle Verde, ahí mismo en la primaria, la secundaria. Sí, sí, kinder, primaria, secundaria y parte de la prepa. La prepa también me la aventé, ahí en Valle Verde. ¿Y en qué momento llega algún instrumento a tu vida, hermano? ¿Cómo fue todo esto de irte metiendo en la música? Mi primer instrumento fue una guitarra que me vendieron en 300 pesos, que ahorita son como, no era mucho, hasta estaba barato. Era una Pibi de color madera. Esa un amigo de mi hermano se la ofreció y él dijo, pues no, no le interesaba y me dijo a mí, me venden una guitarra en 300 pesos. No, pues, o sea, nomás me la escribió, ¿verdad? Porque pues no tenía fotos ni nada. Le dije, no, hombre, yo se la compro. Y ya me la llevaron. Me acuerdo que me dijo, pero no tiene cuerdas. Yo, no, no le hace. Y ya la compré, ahí la tuve un mucho rato. Oye, Es, perdón, dime. no, y ya, Ah, esa fue mi guitarra. esa fue tu primer lira, pero ¿y luego tú qué edad tenías más o menos en ese tiempo? Ahí tenía yo 17 años. Bueno, acuérdate que yo no era mía, era mi hermano sí estuvo en clases de guitarra. O sea, él fue digamos que ¿cómo se puede decir? Pues digamos que El causante. sí, pero acuérdate que a él quiso aprender guitarra y lo metieron a clases de guitarra. Y ahí estuvo un rato. Después se aburrió y dijo que ya no quería y ya no le siguió y ahí dejó su guitarra acústica. Y yo la empecé a agarrar y le empecé a practicar. Yo también quería que me metieran a clases, pero no me quisieron meter porque dijeron, no, si el otro güey la dejó, también la va a dejar ahí botado. Y ya le empecé a agarrar la de mi hermano y ya me compré de los guitarras fácil. Me acuerdo que me fui al centro y me compré muchos y empecé ahí, vámonos, empecé a practicar los tonos y todo eso. Oye, ¿y qué escuchabas tú en ese momento, amigo? ¿Qué música era la que escuchabas? En ese entonces estaba, pues, que era Caifanes, era Maná, Maldita, de Fobia, pues eran los que estaban más o menos en fuertes de ese entonces. Sí. ¿Y cómo era para ti conseguir material en ese entonces?
¿A dónde comprabas tú el material? ¿Había algún movimiento aquí en Monterrey que recuerdes algunas bandas? ¿O era toda del rock en español que nos empezaron a bombardear fuera de Monterrey? ¿Cómo fue No, esta onda, güey? fíjate, para mí me llegó porque, te digo, tengo un hermano mayor, entonces él también empezó a ir a toquines. Entonces una vez mi mamá como que condición de que, sí, pero llévate a Chato, o sea, como que, "Ay, me dejas ir, sí, pero llévate a Chato", o sea, y mi hermano pues no queriendo, pues me llevaba para que le dieran permiso. Entonces me empezó a llevar a toquines así locales y la primer toquín que fue en el Gimnasio Nuevo León donde se hacían. Ese día tocó Disolución Social, tocó Cabrito Vudú, venían eran otros tres de punk y ya yo, pues la primera vez la verdad sí me saqué mucho de onda porque, pues qué onda, ¿verdad? Porque no estaba acostumbrado a eso. Y ya, pero sí me gustó mucho Disolución y Cabrito, me acuerdo que fueron los dos últimos. Ya fue cuando les presté más atención. Y luego de ahí hizo una tocada él ahí en Valle Verde. Y ahí fue donde yo dije, porque a cuenta que llegaban todas las bandas y se saludaban y el cotorreo entre ellos estaba bien chido. Y yo decía, ajá, pues yo quiero hacer, o sea, aquí quiero hacer música, ¿verdad? Porque me gustaba el cotorreo que tenían entre ellos y, o sea, era bien chido como si se conocieran de siempre, ¿verdad? Y hay veces que grupos que nomás se veían de visto, que nomás se topaban así en toquines, pero se saludaban como si de toda la vida y se sentía bien chido esa vibra. Pues yo tenía en ese entonces como 15 16. Yo decía, no mames, yo quiero hacer esto también, ¿verdad? Oye, y en esa tocada que nos mencionas es épica, me imagino que eran los días de colectividad a los que te refieres, ¿no? ¿O No, no eran fíjate, esos tipos de no eran eventos, eso. güey? Eran eventos que, no, Parecidos. sí, pero no eran, porque después me tocó ir a unos días de colectividad Ajá, y a varios toquines que se hacían en el ETEC, también me acuerdo mucho de ajá. esos. Es más, ya me acuerdo que cuando mi hermano, yo ya crecí un poquito más, o sea, a los 17 yo me iba solo, o sea, veía grupos y, este grupo ya lo vi, y me iba solo. Y ya empezaba a conocer más grupos. O buscaba al Claro. Morín en ese entonces, porque Morín vendía cassettes. Y, tal Morín, ya lo veía. O a veces iba a un toquín nomás para buscar a Morín y comprarle cassette y ya me regresaba a la casa. Sí, porque a veces también te digo, era muy estricto y mi papá, y yo decía, no, me tengo que llegar temprano. Y ya nomás iba a buscar al Morín y ya le compraba unos cassettes y vámonos, me regresaba. Y ya escuchaba ahí en la casa los grupos. Oye, ¿y qué material recuerdas haber comprado en ese tipo de eventos o acá? ¿O dónde era conseguir el material aparte en las tocadas? Sí, bueno, pues las tocaba los grupos. Si me gustaba un grupo, es que yo de morrillo me daba mucha vergüenza preguntar o así. Entonces, si un grupo decía, no, pues traíamos discos, ya me acercaba atrás y, había un grupo, el primero que yo le compré si una tocada fue un grupo que se llamaba Demente. Son de aquí, era como que de punk. Entonces ellos dijeron, traíamos discos y ya, ve, me acuerdo que Morinta no llegaba y ya me fui atrás del escenario y les compré un cassette. Y ya, pues ya llegué bien emocionado. Y te digo, lo que me gustaba de antes era sus libritos que tenían y ya me puse para aprenderte las rolas, y sí, porque sí me había gustado ese grupo. Y ya ese fue uno de los primeros cassettes que compré así en la escena. Oye, y en la lira esta que nos mencionas de madera, después mencionas que tú te compraste una guitarra. ¿Y qué te decían tus papás cuando te veían metido en la guitarra? Digo, porque pues como mencionas, tu hermano la dejó ahí, tú empezaste a Mm. tomarla y te hiciste de tu cancioneros. ¿Qué te decían, güey? Fíjate que, no, pues pensaban que era algo. Bueno, mira, en la secu, antes de la guitarra acústica, había un compañero que estaba aprendiendo acordeón. Y una vez fui a su casa que me pasaron una tarea porque yo no había ido a la escuela. Y el vato ahí, pues estaba tocando el acordeón en el porche. Y luego me enseñó la de golpes en el corazón, me acuerdo mucho. Y luego dije, ay, préstamelo. Y le empecé a mover. Y dije, me gustó mucho el acordeón de botones. Y llegué a mi casa y le dije a mi papá, méteme a clases, porque cobraba 30 pesos la clase. Era un señor muy conocido ahí en Valle Verde, pero era súper enojón. Pero yo decía, no, hombre, es que con esas personas aprendes más por miedo y pues porque era bueno el señor, era un viejillo, ya dice. Pero no, nunca me quiso pagar las clases mi papá y ya fue donde me desvié un poco por la guitarra. También, Ya. también pienso yo, quién sabe qué hubiera sido de mi vida si me hubiera, porque, o sea, me enseñaban puras rolas así en ese entonces pues me acuerdo mucho de los Tigres del Norte, porque o sea, también eso lo ponía a veces mi mamá y pues me sabía varias canciones.
Entonces a lo mejor también me hubiera ido por otro ambiente si mi papá se hubiera animado a pagarme las clases. Claro. Oye, carnal, y ahora que mencionas esto de la guitarra, ya cuando compraste tu propia guitarra, ¿qué te decían tus papás, güey? ¿Te alentaban o dices nada más te veían como si era algo pasajero, pero ya después con el paso del tiempo, ¿qué te empezaron a decir, güey? Fíjate que estuvo chido porque pues yo lo conectaba en el estéreo de mi casa, pues no tenía ampli. Y ahí me ponía a tocar cuando no estaban, ya nomás llegaban y me desconectaba. Y una vez mi papá me dijo, a ver, tócale que no sé qué, y ya, pues ahí le toco, ¿verdad? Pues no le sabía mucho. Y ya la conecté a mi papá, no está bueno. Dijo, y siempre la tienes que conectar ahí al estéreo de mi casa. Dijo, no, hombre, es que esos llevan un ampli, no sé qué. Y, no, pues ¿dónde los venden? No, pues en tal parte. Ah, no, pues, ¿y en Liverpool no los vende? Me preguntó. Le dije, ah, sí, pues también venden. Dijo, no, hombre, pues si quieres ve y que tu mamá te lo compre con la tarjeta. Dijo, pero tú me la vas pagando. Le dije, no, hombre, sí está bien. Y así me fui, me compré mi primer ampli, un Epiphone chiquito también. Este, fuimos, lo sacamos y ya. De ahí empecé a, pues, a tocar más, ¿verdad? Pues, porque ya traía distorsión y ya le empezaba a mover un poquito más al ampli. Y obviamente, pues tenía otro sonido. Y ya ese fue mi primer ampli. Entonces ahí fue donde dije, ah, bueno, al menos ya siento el apoyo por esa parte de mi papá, ¿verdad? Porque era mi miedo, mi papá y mi mamá. Yo sé que siempre me había apoyado en todo y lo que le dijera a mi mamá, no, pues está bien. Pero mi papá sí era más de cuidado. Oye, y alcanzaron, o no sé tus papás si estén aún aquí vivos, pero alcanzaron a verte en lo que te convertiste, supieron de tu trayectoria, supieron de que pues estás en la música y tienes tu banda consolidada, ¿saben de esto? ¿Supieron de esto? Sí, mi papá lo último que fue un concurso donde quedamos en tercer lugar, ese sí mi papá nos llevó a todo el grupo. Mi papá en el trabajo tenía una estaquita. Y ahí nos echó a todos y nos llevó a la Macroplaza. Ahí fue el concurso. Quedamos en tercer lugar y estuvo chido. O sea, sí me gustó. Porque ahí estuvo. Yo sé que no le gustaba esa música. Ah, también una vez en el Tucán fue mi papá, mi mamá y sus compadres, ¿verdad? Pues yo. Y a mí me da cosa. Bueno, en ese entonces, ¿verdad? Ahorita ya más grande, digo, ah, qué chido. O sea, porque no sé que no les gustaba esa música y como que ahí estuvieron, pues presentes apoyándome, ¿verdad? Y sí. Sí, Y sí era les con, tocó. y era con los Tiburones la presentación, ¿o con qué No, banda? en esas era con otras bandas que tenía, en ese entonces toqué con dos, con el Rojo 28 y uno que se llamaba Etcétera X, con Ajá. esos dos toqué, y ahí fueron a verme ahí al Parque Tucán. ¿Y qué te dijeron, güey? No, pues que estaba bien, que le echara más ganas, o sea, sé que no era su género y no le entendían, pero sí o sea, veían a la gente, o sea, vieron a la gente y dijo, no, pues, o sea, se ve que les gusta, pues nomás échale más ganas y ya. Qué No, chido, carnal, qué sí, chido. La verdad, pues me imagino que ha de ser padre sentir que tenías el apoyo, aunque como mencionas que no era su género, pero pues a veces, ahora tú que eres padre, pues lo ha de saber, uno hace cualquier cosa por sus hijos, carnal, y pues qué chingón. Oye, hermano, ¿y en qué momento tienes tu primer banda? Ahorita ya nos mencionaste a dos, ¿cuál fue primero? ¿Cómo fue esta onda, güey? mira, cuando estaba es que en un trayecto entre la secundaria y una prepa me metí en una escuela que se llamaba el Cecati, que te daban cursos. Me metí en unos cursos de mecánica. Yo ya tenía mi guitarra, pero no tocaba con nadie. Y me hice muy amigo de un chavo que me dijo, tengo una banda de punk que se llama El Último Recurso, pero no tenemos baterista. Le dije, ah, pues yo también le pego a la batería. Ah, pues vente y nos juntamos. La verdad, yo traía, o sea, sí le pegaba, pero no era lo mío en ese entonces, ¿no? Entonces ya nos juntamos como 3 meses y no, pues a los chavos no les gusté cómo tocaba y me dijeron, no, hombre, vamos a buscar otro güey y mi amigo no quiso y dijo, no, se deshizo la banda porque pues él no me quiso sacar, ¿verdad? Pero nunca tocamos, nomás ensayamos con esa banda. Y tuve otra igual con él mismo, hicimos otra banda que se llamaba Sobredosis 2000, pero tampoco, nunca tocamos para personas, para gente, nomás eran puros ensayos. Y se agüitaron los demás por lo mismo, porque pues no tocábamos. Ajá. Y se deshizo, duró también 4 meses. Entonces, como yo traía las ganas, porque a mí sí me empezó a gustar, ahí fue donde dije, ah, bueno, pues me voy a buscar yo pues a gente, ¿verdad? Para yo ser pues digamos que el líder, ¿verdad? De la banda. Y ya así fue como empecé con un grupo, con el Etcétera X se llamaba ese grupo. Empecé a buscar así amigos y así empezamos era un poquito más rock, pero luego empezamos a conocer el Sky y le fuimos fusionando.
No era tan ska, pero sí de repente una que otra rolita le metíamos así el ska y ya se fue mi primer banda a formar el Z X. Y otra banda que sí salió más a la luz fue el Rojo 28, ¿no, carnal? Sí, por ejemplo, con el Z X ya después, o sea, tenía músicos, la verdad, pues buenos, pero batallaba mucho para los toquines porque no podían. Entonces, me agarré en ese entonces a mi mejor amigo pues, de la escuela, era también de Valle Verde, y me acuerdo que me junté con puros amigos, hicimos el Rojo 28, y empezamos con el Rojo 28, y como me invitaban con el etcétera y no podían, pero tengo otra banda. Ah, bueno, ya empezamos a tocar más con el Rojo 28. Y por eso también se hizo un poquito más conocido porque pues empezamos a tocar en donde fuera, sin importar el género, también, ay, vamos, vamos. Y así estábamos. Y como todos éramos bien cerquitas de cuadras, o sea, el más lejos vivía 10 cuadras, pero era yo, y luego 2 cuadras otro, a la siguiente cuadra el otro, y a 10 cuadras la chava que cantaba, ¿verdad? Oye, Y así estábamos súper cerquitas. ¿y quiénes eran el Rojo 28? ¿Quiénes son los integrantes iniciales y qué tocaban, güey? Yo estaba en la guitarra y el bajo porque nos turnábamos. Estaba Beto Kio, también era guitarra y bajo porque nos turnábamos. Estaba Freddy en la batería y Melissa que era guitarra y voz. Ok. Y con eso empezamos. ¿Y qué tocaban, güey? Pues ahí sí era de todo, te digo, estaba un poquito más de rock, pero no sabría por qué decirte como qué banda, porque estaba variadón todo. Oye, pero me surge la pregunta es, ¿qué tocaban, güey? ¿Tocaban música de ustedes? ¿Tocaban Ah, sí, covers? no, eran Era, puros originales. y, Sí, pero, y cómo era esa onda de escribir, güey? Ya desde ahí escribías tú, tenías tu libretita, ¿cómo estaba toda esa onda, güey? fíjate que en los otros dos grupos yo veía las letras y yo decía, no", o sea, no me gustaban mucho, pero yo decía, bueno, está bien, me respeto, pues cada quien su forma. Y una vez me puse a escribir y me gustó, no todas, ¿verdad? Pero sí me empezaban a gustar y ya empecé a componer para el etcétera X, güey. Y sí, me empezó a gustar eso de componer canciones y así ya me empecé a fletar todas. Casi la mayoría por ejemplo, del etcétera y del rojo, digamos que el 90% eran canciones mías y una que otra que llegaban así, tengo esta canción y de volar le ponías música y ya. En esa parte tampoco nunca fui de que no, no, nomás puras mías, no, hombre, mientras más trajeran mejor porque se ampliaba más el repertorio. Claro. Y era qué, anotarlas en libreta o ya ves que Sí, ahora pues todos con celular o alguna grabadorcita, pero en aquellos años, estamos hablando hace más de 20 años, ¿cómo sí, era? ¿Era en papel o se te sí, venía en una idea a la libreta. mente y luego la plasmabas o cómo era? Es ir a libreta. Fíjate que eso todavía tengo la costumbre. Si ahorita agarro mi mochila, traigo una libreta porque, además, aunque ahorita en el celular puedes grabar una nota de audio si quieres, pero me acostumbré a la libreta por lo mismo, porque de repente iba así en el camión o donde sea y se me ocurría algo y pensaba y pensaba y ya llegaba a la casa y ya ni me acordaba de nada. Entonces siempre traigo una libreta y al menos anoto la idea y ya llego a la casa, lo leo y me recuerdo y otro. Y desde ese entonces cargo siempre una libreta en mi mochila, siempre. Me acostumbré, o sea, para bien o para mal me acostumbré a traer una libreta siempre. Qué Te digo, chido. ahorita ya está bien fácil porque te puedes grabar un audio, pero no, yo no sé por qué me quedó esa costumbre. Oye, hermano, y después de estas dos bandas, digo, obviamente, pues todos conocemos a los Tiburones. De hecho, aprovecho para mencionar que va a ser la tocada de 21 aniversario en el Betos. ¿Qué nos puedes mencionar así, haciendo la invitación a la gente, güey? Pues sí, ahí para que se dejen caer 21 años pues ya de los Tiburones, buenas bandas pues hermanas, ¿verdad? Con las que hemos compartido el escenario muchas veces y han estado apuntadas de hecho desde enero, porque iba a ser en mayo, originalmente iba a ser en mayo, pero hubo pues muchas situaciones que la movieron y las bandas desde enero ya estaban bien puestas y muchas más que cuando supieron que íbamos a presentar pues nos hablaron, ¿verdad? Pero pues no, yo ya tenía el cartel cerrado. Y pues sí, pues para que vayan se va a poner muy chido, siempre se han puesto chidos los aniversarios y últimamente ha sido en el Betos por lo mismo, pues porque el ambiente es buen sonido y está chido, siempre se han puesto chido ahí. Para que vayan, si nunca han ido, pues para que vayan y vean. No le tengan miedo al lugar, a lo mejor sí entran y se ve feo, pero no, hombre, el ambiente nada que ver. ¿Qué fecha Y es? Recuérdanos y qué es bandas van a el estar, lo que recuerdes, carnal. sábado 7 de junio, va a estar el Gato de Troya, van a estar los Cierreños del Asfalto, un grupo de César, el Vulgar.
Va a estar 7 grados, viene una banda de Acapulco, Los Ortuños, que vienen a tocar por primera vez a Monterrey. Están los Red Killers, está La Sonaja y ay, me falta una banda. Ah, y los Angus Day, una banda de Ah, punk. ok, ok. Bueno, pues para que sepan, ahí está la información. Oye, hermano, ¿y cómo se da esta onda de los tiburones? ¿Quién orquesta la idea para iniciar con la banda? ¿Por qué el surf? Digo, pues, obviamente es un género poco explorado, no Sí. solamente en Monterrey, güey, sino en México realmente, pues conocemos, bueno, muy pocas bandas de surf, pero ¿cómo nace la idea? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué inclinarse por ese género, amigo? Fíjate, cuando en el 2003, o sea, pues yo empecé en el 98. En el 2003 nace mi hija. Entonces yo dije, no, me voy a parar un rato a la música, pues porque necesitaba darle más tiempo a la niña, ¿verdad? Pues acaba de nacer y yo pues era papá primerizo, no sabía nada y pues no me alejé de todo. Entonces, pues me dediqué a hacer así del hogar, digámoslo así. Pero no, pues la verdad sí extrañaba porque pues digo, desde los 15 ahí andaba. Y la que era mi esposa en ese entonces, pues me dijo, no, hombre, regresa a la música, dijo, o sea, yo sé que extrañas tocar y todo eso, dijo, no, hombre, échale ganas, regresa tú, no, está bueno, así quedó. Entonces una vez iba a ver una película y estaba viéndole de Tiempos Violentos, pues que puse el DVD, me acuerdo, y empieza la película y suena con la que empieza la rola, que es una rola surf. Y ahí me di cuenta que mi cabeza voló en ese pedacito donde empezó la guitarra. Y yo, su madre, o sea, era como que explotó. La verdad sí sentí algo bien chido y bien raro porque, o sea, pues no sé, era una sensación muy chida porque me gustó mucho. Dije, ya. Y luego después era muy difícil. No, total, ya se acabó la película. Hay dos, tres rolas en esa película Surf. Entonces después al día siguiente, pues allá voy en todos los Saharis buscando los soundtrack porque se vendían los soundtrack y era la única manera de conseguir música. Y fui como a tres, me acuerdo que ese día saliendo de la escuela me fui a todos los de Morelos, había tres tiendas en Morelos y no lo encontré. Y luego hasta la siguiente semana me fui a Galerías, que ahí estaba uno más grande y ahí lo encontré. Y no, pues ya lo compro y no, hombre, pues me empezó a gustar mucho y ya le platiqué a la bruja, que fue el con el que empecé la banda. Le dije, güey, esta banda sí, quiero hacer algo así. No había tanto internet como ahorita, ¿verdad? Como que para buscar, no había. Entonces, no, pues hay dos bandas sonando mucho allá, el señor Bikini y los Acapulco. No, pues me llegó a mis manos un cassette del señor Bikini y dije, ándale, güey, esto es lo que quiero hacer más o menos. ¿Qué onda? Lo hacemos, ¿no? Sobres. Y lo empezamos a hacer en el 2004, yo y la bruja. Escuchamos, empezamos a sacar y junté, pues, de ahí mismo a vecinos y armamos los tiburones. A ver, te digo, era la idea de a ver qué salía, ¿verdad? Porque pues a mí me había gustado y ya, pero a cuenta que cuando salió la idea, pues yo les ponía las músicas a todos y como aquí realmente no estaban acostumbrados, se aburrían porque era muy instrumental. O Ajá. sea, es muy instrumental y la gente como que una, dos te la pasaban, pero ya después se aburrían y me decían, no, hombre, pon otra cosa. Pues yo le dije a esta bata, es que hay que hacer algo para adaptarlo un poquito, una, a nosotros, a nuestro estilo, y dos, pues para que la gente no se aburra. No, hombre, pues vamos a meterle letra. Como que no estábamos tan de acuerdo. Bueno, letras cortitas. Bueno, está bueno. Y así fue como empezamos. Y luego en una entre el cotorreo, me acuerdo, Margarita es una de las primeras rolas. Me acuerdo que cuando la escribí la estábamos cantando de puro pedo y pues la raza estaba, o sea, estaba así risa y risa y dije, bueno, hombre, de aquí es, vamos a enfocarnos por el lado, era más por el lado chusco y doble sentido. Y así fue como nació la idea y dije, bueno, no, vamos a hacerlo así, así, así. Y este va a ser el concepto. Y así fue como nos formamos y se creó el concepto y hasta la fecha sigue siendo lo mismo. Oye, pues sí, fíjate que es, como ahora mencionas, es algo muy innovador porque, ahora que te escucho hablar, quiero entender un poquito más la onda porque ahorita que me dices que le hacías bromas a tu mamá, como que tienes un sentido del humor que te ha acompañado desde Sí, siempre y la banda se refleja en la banda y pues lo del surf, ahorita es donde la capeaste, digo, esa mezcla es la esencia de los tiburones y pues la neta, qué chingón, porque pues evidentemente eres la banda pionera del surf en Nuevo León y pues me imagino que a nivel nacional también han de tener un lugar pues muy, muy
ganado por tantos años ya en este ámbito. Oye, carnal, y ahorita me llama la atención, digo, ahorita volvemos con tiburones, pero me llama la atención que a veces veía que compartías flyers hechos a mano. ¿Cómo era eso del Rojo 28 y de la banda etcétera, ETCX, ¿verdad? Etcétera sí. X, hacer los flyers, hacer la promoción? Digo, ahorita muy fácil la banda publica un video o hace una publicación en Sí. internet y llegas a mucha banda, pero ¿cómo era promover en ese tiempo estas bandas que mencionas? Y me imagino que Tiburones también le tocó esos Una tipos de parte. flyers, güey. ¿Cómo era Sí, esa sí, sí. promoción, güey? Fíjate que una vez, era la fiesta de un amigo, entonces dijo, pero ¿cómo hago? O sea, quiero hacer algo para que la gente se dé cuenta, era de la escuela, para que se dé cuenta. Le dije, no, pues no sé, o sea, vamos a hacer flyers. Decía, pero ¿cómo? No, pues, entonces, tenía dos amigos que dibujaban, y le dije, vamos a hacer un flyer así a ver qué tal sale. No, pues está bueno. Porque sí preguntamos así para hacer un flyer bien, pero no teníamos el presupuesto, pues éramos estudiantes, nadie más trabajábamos y dijimos, no, no, no nos conviene, o sea, no, no sale. Y este vato, pues, nos los dibujó y nos gustó mucho y a partir de ahí dije, no, hombre, pues, como el vato nos los hacía de gratis o le pagamos una caguama, pues nos salía muchísimo más barato. Y así le hicimos y veíamos que tenían mucha reacción, porque en ese entonces con 10 pesos ya te venías con 50 copias, o sea, el vato te lo dibujaba y ibas a la mercería con 50 pesos, te digo, ya venías con 10 pesos, venías con 50 hojas, y vámonos a pegar así. Y sí, sí pegaban, porque así duramos como fácil unos 5 años, así con los flyers a mano. Qué chido, carnal. Y qué buena época. Nosotros también la primer tocada que organizamos acá en Juárez en el 2003, que vino Espantosas, Gato, iba a venir la Rasta Mata. De hecho, Yulai también nos estaba ofreciendo que vinieran los Tiburones por aquellos años o algo así, no, no precisamente los Tiburones. No me acuerdo qué banda me mencionó, pero también hicimos los flyers a mano, güey. Anduvimos haciendo todo eso de la pegada y Sí, recorriendo pues kilómetros para hacer correr la voz. Incluso también nos tocaba, no sé si ustedes también, hablar a Radio Desvelados, güey, a sí, Pastilla Urbana. Digo, y esa era la forma de cómo transmitir las tocadas. Pues en las tocadas repartías la información sí. y pues de boca en boca, ¿verdad? Esa era la forma de cómo promovías a la banda. Oye, güey, y ahora sí, en los tiburones, y esa onda de la enmascarada, ¿a quién se le ocurrió? ¿Por qué se dio, güey? Fíjate, ya cuando empezamos a ver más así del sur, vimos que las primeras bandas usaban máscaras de luchas por honor digamos que al santo, que fue el primero que empezó a hacer películas, porque no, o sea, a ciencia cierta no sabemos si fue el santo o el productor el que en la hora de las peleas metían música surf de fondo, ¿verdad? Entonces, a quien se le haya ocurrido la idea, pues las primeras bandas de surf, en honor a eso, empezaban a usar máscaras de luchadores. Primero eran de luchadores pues famosos, ¿verdad? O conocidos, y luego ya después se fue cambiando. Y esto es en las bandas de surf en general. Ya cada quien empezó a personalificar su máscara y ya cada quien es diseño propio. ¿Por qué? Porque también empezó lo de los derechos de autor. Ya no podías andar tú tocando con una máscara de un luchador conocido porque ya la tenían registrada. Claro. Entonces, te orilló a que cada quien hiciera su diseño. Y por eso fue la idea, porque o sea, eso no fuimos de nosotros, o sea, ya las bandas de surf lo estaban para identificarse de alguna manera y también de ahí nos pescamos, o sea, porque era una ola es como ahorita el ska que se viste de cierta manera, lo identificas o un punk, dices, o sea, sin saber lo que estás escuchando lo ves de lejos y dices, pues es un Claro. más punk, un metalero, o sea, todo. Y así Oye, fue. ¿y cómo fue para ustedes irse incluyendo en las tocadas de aquí de Nuevo León? Digo, pues, obviamente con el género surf empezaron, como bien mencionas, a tratar como que de unir otro tipo de géneros, siempre manteniendo el respeto y la base por el surf, pero ¿con qué banda les tocó rolar? ¿Alguna tocada que recuerdes? ¿Cómo ha sido esto de la escena del rock regio? Sí. Bueno, fíjate, como de antes de los tiburones, tuve varias bandas, pues me hice mis amigos de muchas, pues de muchas bandas, digamos así. Entonces, para esas fechas había un lugar acá en el Poniente que se llamaba El Quilombo, que nos daba espacios para tocar desde antes de que nacieran los tiburones. Entonces ahí empezamos a hacer eventos e invitábamos a bandas de todos los géneros. O sea, hicimos como fácil, cuando empezó los tiburones, como unas 10 y a partir de esas 10 nos empezaron a invitar ya, o sea, por otras partes, ¿verdad? Empezamos a tocar mucho con los punk estábamos tocando mucho
y luego ya nos empezamos a desviar un poquito con más con Sky, así de, porque las primeras tocadas la gente se sacaba mucho de onda porque no sabían cómo era este rollo, ¿verdad? De la música, desconocían totalmente, y ya poco a poco nos fuimos ganando pues el lugar, ¿verdad? Oye, carnal, y ahorita que mencionas, a mí, por ejemplo, me recuerda mucho, no sé si sea el primer álbum, pero donde viene una rola que me gusta mucho, Somos los Tiburones, güey, que está muy punk. Ese es el primer álbum de los Tiburones. Sí, ¿En qué año salió ese álbum, güey? este sale en el 2017. 2017. Sí, este sale, es este. Ajá. Ándale, es ese, güey. Ese para mí se me hace que es el de los discos más chingones, pero hay uno que sale la portada negra, güey. Ese Este, se me hace que tiene mucho mejor sonido todavía, ¿no, güey? este es el segundo disco. Ajá. Es, Sí, que se llama, dicen que la venganza es sí, mala, ¿no? mala. Sí, este ¿Y es el cuál es tu tercero. álbum favorito de todos, güey? Fíjate que a mí, hijo de su madre, que a mí me gustan todos, pero el que tiene más historia, o sea, más difícil para mí, esta es acá como historia personal, es el de La venganza es mala, porque me tocó, por ejemplo, cuando estábamos en el proceso de hacer las canciones, o sea, ya teníamos la idea del disco, teníamos cierto tiempo, pues fallece primero mi abuelito y luego después fallece mi papá. Entonces yo en ese trayecto, te digo que yo componía todo, como que me movía mucho las ideas y fue un poco difícil, pues, o sea, estar al 100 en ese aspecto, ¿verdad? Porque te estaban recibiendo Sí, a fregadazos putazos, así güey. y yo decía, ah, la Mauser. Incluso hay dos rolas que se las dedicaba, por ejemplo, el Titi, hay una canción que se llama El Titi González, que era para mi papá, yo tenía la hoja en blanco y a cuenta que quería escribir, pero como que se juntaba todas las cosas y se bloqueaba y no salía. Claro, O sea, tenía muchas cosas, pero no podía salir por un agujerito chiquito, entonces dije, no, no. O sea, nomás, no pude, o sea, no le escribí, es instrumental por lo mismo, porque si es que son tantas cosas que no puedo poner en una canción, o sea, todo lo que quisiera poner. Entonces nomás dejo un corito porque cuando estaba en el hospital, mi papá fue boxeador cuando estaba joven y fue campeón de aquí de Nuevo León y todo. Entonces iba un señor muy amigo de él y le decía, vamos campeón, vamos campeón. O sea, le decía, porque cuando me tocaba a mí cuidarlo, llegaba el señor, no, hombre, vamos campeón, tú vas a salir adelante. Y siempre se refería a él como campeón. Entonces el corito de la canción da cuenta que nomás dice eso, vamos campeón. Es lo único que le puse porque, pues es un recuerdo que abarca todo detrás de eso. claro. Y una también que se llama 2045 hora de función 2045 que fue a la hora que él fallece. Es igual, esa también es instrumental, pero esa fue más como que para mí porque cada que tocábamos, como está calmadita, mi idea era pues, de recordar cosas y cosas y que cada vez que la tocamos un pensamiento diferente y así. Claro. Y esa fue al momento, y fíjate que estuvo muy chido porque yo no, cuando estábamos en el estudio, yo grabé mi parte ya y el guitarrista, cuando ya voy, él grabó, yo no fui cuando él grabó. Y cuando voy a escuchar la rola, no, o sea, empecé a llorar porque el vato se lució, o sea, nunca había escuchado cómo iba a quedar. Y no, el vato como que sí me entendió perfectamente y lo plasmó en la canción. Claro. Y, y sí, te digo, sí está. Es uno de los que más me gustan, pero sí lo siento medio, ay, como que con recuerdos. Y por eso el tercero traté de hacerlo un poquito más alegre, que es el de a pura chaqueta y rock and roll. Ajá. Este, pero sí, de los. Oye, y el segundo te digo que yo lo escuché y se escucha como que el sonido más chingón. ¿Dónde fue grabado ese disco, güey? Fíjate que los primeros tres fueron donde mismo, se llama el estudio de Neto acá en Valle Verde. Ajá, Yo digo que el primero, pues el vato no apenas estaba inculcándose así en lo de los estudios, porque tenemos un demo que también lo habíamos grabado con él, ajá. pero este es la que era quemado y que lo repartíamos así. Ah, Ese fue el ya, ya, primer ya. demo. O sea, sí, es un disco quemado. Sí, sí, sí. Y luego ya grabamos un poquito más profesional porque el que fue el primer disco, el amarillo, y luego el segundo, pues ya se veía que les sabía un poquito más. Y aparte, pues iba creciendo la tecnología, de ahí van saliendo Claro, mejores claro. y todo. Y en el tercero igual. Oye, pero ahorita que me mencionas del primer disco, traía puros putazos, o sea, traía
no andes mamando, Margarita, lo que me gusta de ti. Oye, me llama mucho la atención. Lo que me gusta de ti es con Zapata, ¿verdad, güey? Sí, con Zapata en ¿Cómo el surge esa idea, güey, de invitar al Zapata, güey? Es que mira, fíjate, en el demo, esta la canta Carmona Sí, pues, sí, de la sí. Torquemada. En el demo la canta Carmona, entonces, cuando estaba esta grabación, dijimos, ¿qué onda? ¿Quién invitamos? Yo ya le había dicho a Zapata que lo íbamos a invitar en una rola, pero no sabíamos cuál. Entonces, no, pues nos buscábamos una fiestera, dije, ¿cuál nombre? Esta. Y ya lo invitamos a grabar. Ese sí se nos gustó cómo quedó muy chida. O sea, superó nuestras expectativas, porque sí le echó feeling el Zapata. Sí, de esa rola, te digo, la que más me late es la de Somos los Tiburones, que está muy Mm, punk. Esa también es escrita por ti, güey. Digo, sí. la onda de la música y toda la idea. Sí, sí, de uno, en el primer disco sí, pues es que todas, menos, bueno, en el primer disco sí todas, es que en el del disco al demo eran 6 y 6, o sea, 6 que Ajá. ya eran viejitas y sacamos 6 nuevas, pero sí, de esas todas son escritas por mí. En- Y esta onda sí, del doble sentido, güey, que ya lo mencionas ahorita, porque se empezaron a ganar el mote del porno surf y esa, sí. esa cuestión, ¿cómo lo tomaron ustedes? ¿O quién empezó a poner ese mote ustedes mismos? ¿O la banda los empezó a conocer así? ¿Qué es lo que puedes comentar sobre esto, güey? Fíjate, el nombre fue ya se me olvidó el nombre, siempre me acuerdo y ahora se me olvidó. Había un programa que se llamaba Zona Cero, de, Ajá. ay, ¿cómo se llama? Diana no, ¿cómo se llamaba? Que ahorita está en broncas de la política. Ah, Empezó así haciendo programas y luego se fue a deportes y Ana ahorita anda en la González. tele. Anita González. Ella una vez nos fue a hacer una entrevista ahí en la casa y a cara te decía, ay, es que ustedes son bien porno, ay, es que ustedes son bien porno. Y luego después como a mame nos empezaban a decir, ay, es que ustedes tocan pornosor. Y ahí se quedó. O sea, primero era puro mame y luego ya después, el pornosor y luego nos empezaron a anunciar así, y ya, pues se escuchaba chido y así se quedó. Pero fue porque Anita nos empezaba a decir en la entrevista, dijo como 3 veces, ay, es que ustedes son bien porno. Ustedes tocan bien porno, algo así, dijo. Y si tiene razón, güey, pues Sí. está Piso Parejo, Entomatada, el Pito Virgen, güey. ¿Quién es el Pito Virgen, güey? El Pito Virgen se lo escribimos a un camarada, el Chac, es el Chacatán, porque sí, pues se aventaba, pues es como todo, ¿verdad? Uno estaba morro y se le hace fácil decir muchas cosas y nomás que a nosotros pues nos daba risa porque lo conocíamos, o sea, sí, como que no, se las dije a otras personas no hay bronca, pero no, a nosotros que somos amigos de toda la vida, pues no se las vamos a comprar. Y entre mami y mami así se quedó esa canción. Oye, y me llama la atención y me gusta mucho, güey, que en la discografía de Tiburones puedes encontrar a todos, güey. Está el Yulai, está el Tony Paz, está Felipe Salazar, está Carmona, está, no sé si esté Mota, güey. No, No sé Mota si no. Mota no, ¿verdad? Está ya lo mencionamos ahorita Zapata, güey. ¿Cómo ha sido esto? ¿Con quién tienes alguna anécdota que nos puedas mencionar? Digo, tú sabes que Tony Paz es un maestro de la música, digo, los demás también, güey, pero este cabrón está también en las grandes ligas, güey. Pero ¿cómo ha sido ustedes las invitaciones? ¿Se las han aceptado a la primera? ¿Cómo ha sido la experiencia de grabar con otros monstruos de la música? Felipe Salazar, digo, ya los fuimos mencionando ahorita, güey. Fíjate que en el primero, o sea, era con miedo porque decíamos, sí, si no quiere, o sea, en el primer disco sí nos quedamos con ganas de mucha colaboración, pero, por ejemplo, con Zapata quiso, está Alexis Manjarres, Ah, nos, cómo nos no. grabó 2 canciones. Es más, Alexis ha estado en todos los discos de los Tiburones, en los 4 ha participado Alexis, y aquí lo invitamos, ¿qué onda? Y sí fue bien amable y todo, o sea, pues un tipazo Alexis, ya habíamos ido de gira con los Rhythm, entonces ya lo conocíamos. Y lo invitamos y sí, él y el niño participaron ahí en unas grabaciones del primer disco y Zapata. Y entonces ya después dijimos, pues vamos a invitar a más, o sea, ¿a quién estará bien? Y poníamos, o sea, del medio, ¿quién no? Pues Yulai, a Beto de Gato de Troya, pues al Vulgar también en el segundo disco. O sea, sí, a todos que les dijimos, nos dijeron, sí, en el tercero pues fue Felipe, en el último fue Felipe, Tony Paz, pues tuvimos estaba el Alexis.
Fer Alvarado del Gran en el trombón se Ah, ¿cómo aventó. no? Nacho Lozano también que nos grabó las baterías. No, sí, la verdad sí hemos tenido buenos invitados de lujo, que hasta yo digo, y todos bien, se han portado así a la altura bien chido y pues sí, ha sido experiencias muy buenas. Y ahora al paso del tiempo, tú, Chato, ¿qué piensas tú, güey, de que ya, digo, obviamente son letras explícitas y todo, pero ¿qué piensas tú, güey, y ves de morros que son mucho más jóvenes que nosotros, obviamente mucho más jóvenes, que escuchan tu música, güey, que ya haya sobrepasado generaciones y sigan todavía los tiburones? Porque obviamente sí va la banda, sí van los viejos a la tocada, güey, pero sí te topas con banda mucho, muy joven, que se sabe las rolas y que le gusta la onda. ¿Qué es lo que piensas tú, güey? Fíjate que además está bien, pues siento que pues que todo tiene su etapa, ¿verdad? Si ellos están en esa etapa, pues qué chido y más que les gusten o que se sepan las rolas, porque sí me ha tocado. Pero ya a lo mejor ya como persona, pues porque ya soy papá y todo, ya no es el mismo auge que antes, ¿verdad? De que, con madre, pues sí, de repente sí me da pena, o tengo una niña chiquita que de repente se agarraba a poner las canciones y pues obviamente no son canciones como que para estar en un ambiente familiar, pero como ella tiene 6 años, desde el año pasado los pone, o sea, las ponía pero ya no entiende el significado. Y así, hay canta y canta, empiezo parejo, y yo, no, espérame. Y no, pero sí, o sea, como músico sí está chido, o sea. Y pues sí, sí me da gusto y pues me da pues mucha alegría ese rollo como música. Pues que sí, que la gente apoye y que le guste. Qué bueno, Chato. No, pues está con madre esta onda y te quiero felicitar por eso, güey, porque como ya te mencioné, ser una banda pionera del género y que pues a la fecha sigas manteniendo todas pues las ganas, güey, de seguir haciendo eventos, no es cualquier cosa. La banda a veces cree que hacer un evento es cualquier mamada. La neta, está culero, está complicado andar aquí y allá y conseguir esto. Digo, tú lo haces desde hace un chingo de años, carnal, pero pues te quiero felicitar por eso, hacer un paréntesis y felicitarte por esa situación. Carnal, ¿y qué son los Sí. Chatos Fest, güey? Todos dicen los Chatos Fest y Mm. los Chatos Fest, ¿cómo empezaron? ¿Qué se hizo ahí? ¿Qué se puede contar y qué no? Sí. ¿Cómo fue toda esta onda, güey? Fíjate, como te digo que mi hermano se festejaba y una vez, esa donde nosotros tocamos por primera vez, hizo una tocada. Pues me gustó el ambiente, nomás que sí era un poquito medio pesado porque, pues a si eran más borrachotes y nosotros, por ejemplo, con los que nos juntábamos no éramos tan así porque todavía estábamos morros. Sí tomaban, pero tranqui, era demasiado tranqui. Y es más, eran de esos de que ya sabíamos que no era camión y si nos juntábamos era porque todos nos quedábamos a dormir en la sala y ahí estábamos todos tendidos, pues porque estábamos morrillos. Entonces, una vez que cumplí años, pues ya tenía muchos amigos de muchas bandas y ahí hice un toquín. Entonces, como la mayoría de amigos eran de grupos, pues tocaban como 10 15 grupos así en una fiesta y todos alcanzaban a tocar porque, digo, hasta eso mis papás pues nunca me dijeron nada por el ruido. A veces acabábamos hasta las 3 de la mañana y no, ellos llegaban, se encerraban y prendían el clima y ya, vámonos. Ya no se escuchaba nada. Y no, nosotros acá en el despapay. Pero también porque sabían que era, o sea, era sano el cotorreo. Claro. O sea, y ahí ya sabía que se levantaba y ahí estaban todos dormidos en la sala, en toda la casa, ¿verdad? Pero entonces hicieron muy conocidos por eso, porque de repente eran muchas bandas y cada vez eran más. Y yo decía, no, hombre, aunque toque 5 rolas. Y lo chido, de diferencia de un toquín, que dices, ¿cómo metes tantas bandas? Sí, pero porque con una guitarra tocábamos los 20 grupos. Ahora ten el que sigue. Cuenta que nomás no la pasábamos. Y el batería, como yo tenía todo el equipo, nomás era de cambiarse. Entonces no perdías tiempo entre banda y banda. Claro. Entonces estaba más fácil decir si metías. Me da mucha risa porque Neto del Gato de Troya siempre decía en los toquines, no, hombre, Chato que mete más gente que Servando Cano en la expo, así en los Chato Fest. Oye, y luego empezaron a decir Chato Andrade y que andaba moviendo Sí. bandas. Bueno, el Chato Andrade salió porque mis hermanas, digo, como también me empezaron a seguir el movimiento, hicieron un grupo de mujeres que se llamaba Remedio Casero. Ajá. Entonces, y como yo no quise, bueno, era de ellas, yo no quería tocar, dije, no, ustedes denle. Bueno, pues es que consíguenos tocadas, entonces, digamos que yo las empezaba a manejar, era el representante, y justamente en eso, pues pasó todo el desmadre eso de la trade, y me empezaron a decir Chato Andrade, ay, viene Andrade, el Chato Andrade, y así se me quedó, el Pinches Chato Andrade, culeros. ya tocó por muchos años, de que, el Chato Andrade, el Chato Andrade.
Oye, hermano, y ahorita, pues yo recuerdo muchas tocadas de la tumba de acá de Juárez, nos íbamos al barrio antiguo todos los domingos a las tocadas y era muy recurrente ver obviamente a los tiburones, güey. ¿Qué recuerdas de esas tocadas, güey, en el barrio? Fíjate que estaban chidas porque pues sabías que era un domingo y, y como que la gente iba, se llenaban y se ponían hasta el chongo y estaba la tumba y el Riviera, que más el Riviera en ese entonces que era más dominguero, pero sí, la tumba y el Riviera se ponían buenos los toquines, o sea, sí estuvimos ahí una infinidad de veces, muchos años ahí tocando domingos, porque los domingos entraban pues mayores y menores y esa era la ventaja, ¿verdad? Porque mucha gente menor quería ir a un evento o a ver cómo se ponían y, y ya por eso se ponían chidos. Y nos acostumbramos muchísimos años ir los domingos. Ahorita a lo mejor ya no pega tanto como antes, pero antes un domingo tú sabías que era muchísimo mejor que un sábado. Claro. Y ahí, dentro de las tocadas que recuerdas, ¿con qué bandas te ha tocado alternar? Que digas, no mames, nunca pensé que me fuera a tocar participar con estas bandas, con alguna que recuerdes, güey. Pues la primera que grande así fue con los Caligaris. Tocamos con ellos. Esa es una historia muy chida que yo siempre les digo como motivación a estos vatos. Una vez vino el doctor Crápula aquí a Ah, sí. Monterrey, pero ese mismo día tocó Morodo en el escena y estaba bien barato. Entonces, Morodo, pues en ese entonces estaba en su apogeo y casi todos se fueron. Bueno, todos se fueron. Todo Monterrey andaba viendo a Morodo, o sea, los del género. Y en el Café Iguana, pues casi nadie fue. Pagados eran como cinco o seis. Entonces, es más, éramos cinco bandas abridoras y nomás tocamos dos, nosotros y otra, porque incluso las bandas andaban allá viendo a Morodo. Entonces, cuando nosotros ya seguíamos, tocó la primera banda y ya seguíamos nosotros, yo les dije a estos chavos, güey, vamos a tocar como si estuviera lleno, porque también íbamos emocionados, porque en el café y doctor Capule y mucha gente, y pues no había gente. Yo les decía, vamos a tocar, imagínense que está lleno, vamos a disfrutarlo nosotros y a echarle un chingo de ganas y que no sé qué, no, hombre, está bueno. Y ya nos subimos y empezamos a tocar haciendo un show como si estuviera lleno, hasta nosotros risa y risa y madreándonos entre nosotros. Total, ya nos bajamos y la manager del doctor Crápula se acerca y me dice, la verdad estaba que me llevaba la fregada porque no vino gente, pero estar viendo el show de ustedes, dijo, no, hombre, se me olvidó por completo, dijo, no, me traen muy buen show y que la chingada. Dijo, en un mes vienen, porque traía a los Caligaris también, dijo, en un mes vienen, ¿quieren abrirles? No, hombre, pues, ¿cómo que no? No, está bueno. No, pues ahí nos ponemos de acuerdo para que ustedes le abran. Y así quedó. Y pues fue bien chido para nosotros porque yo les digo, ya ves, si hubiéramos tocado bien agüitados o nos hubiera afectado, esa puerta pues, se nos hubiera cerrado. O sea, Claro, se nos abrió algo, pues porque ya es algo, pues diferente, ¿verdad? Fue como que sentir que das un pasillo más porque te eligieron a ti por algo que tú hiciste, ¿sabes? claro. Y sí, sentí muy chido. Oye, hermano, y también nos tocó ver que, bueno, yo creo que toda la escena de esos de los que íbamos a ese tipo de toquines, también nos tocó ir en el Machaca, en aquel de la Plaza de Toros, que Sí. también les tocó participar. ¿Cómo es esa sensación, güey? ¿Cómo fue todo esta, pues ya estar en un escenario de ese tipo, güey? No, fue muy chido. Y más porque ese día era mi cumpleaños. De hecho, iba a ser un Chato Fest, pero lo recorrí para el viernes. Fue el primer Chato Fest que hice en viernes, el 2 de septiembre. Porque el machaca iba a ser el 3 de septiembre, un sábado. No, pues fue cuando desde que supimos que ahí íbamos a estar y nos vimos en el flyer, o sea, además hasta le que tomaba fotos cada que había un panorámico o algo porque no me la creía, o sea, decía, no manches, o sea, todas las bandas con las que habíamos crecido, o sea, íbamos a tocar con ellos, o sea, entonces ya estando ahí, no, más estar bajándote y verlos a todos, porque era un solo camerino, los únicos que tenían camerino aparte era el Tri, que como quieran, cuando nosotros llegamos ellos bajaron a hacer el soundcheck, o sea, ahí nos tomamos fotos y todo. Entonces te bajas de tocar y ya ves a casi la mayoría de bandas ahí con la que habíamos crecido, no manches, y o sea, sí se siente bien chido, es una experiencia bien chida. Eso todavía no había la gente, pues como fuimos de los primeros, no había la gente, pero no, hombre, como que era la sensación es la misma, o sea, por estar ahí. Bueno, pues para empezar en la Monumental era algo como que, yo me acuerdo que pasaba y yo veía, dije, ay, algún día llegaremos a tocar aquí. Y fíjate, se nos dio y qué chido, ¿verdad? Porque sí, también fue una experiencia bien, bien chida me imagino que para todos, ¿verdad? Claro, sí, porque pues la Monumental era como donde iba el Tri, iba Soda Stereo, iban todas Sí. esas bandas y luego presentarse ahí, pues qué chingón. Oye, y ahorita que mencionas que vieron ahí al Tri en el soundcheck,
¿Qué pudiste apreciar del Tri, güey? A lo que recuerdes, no sé, digo, a lo mejor fue muy poquito, pero ¿cómo viste ahí al viejo Lora? Digo, ahorita, pues yo sí soy fan del Tri, bueno, pues yo creo que todos crecimos escuchando a Alex Lora, Sí, pero siento como que la banda no lo abraza tanto, güey, como si fuera un pinche Rolling Stones o fuera otra sí, banda extranjera, güey, todos le estuviéramos chupando los huevos, pero a este cabrón, por lo que hizo pues en el rock y la trayectoria que tiene, y ahorita a la edad que tiene todavía seguirle rock and rollando, güey. O sea, ¿qué opinión tienes tú de todo esto, güey? ¿O cómo lo viste tú en ese entonces? Digo, ya hace muchos años, ¿verdad? sí. Fíjate que, bueno, en ese aspecto sí, a mí me había tocado ir a verlo a lo montar, y estar del otro lado, ¿verdad? Saberlo como público, y pues qué chido, ¿verdad? Entonces esta vez, como lo vemos acá, también te das cuenta que no siempre es digamos que el artista, sino la gente que lo rodea, porque el vato era a toda madre, pero los que ponían límites era la gente con la que andaba, porque no, el vato ibas y lo saludabas y te saludaba, pero de volada llegaban gente de él y te quitaba, ¿verdad? O lo tenían muy aislado, como que también se quería cotorrear porque de repente volteabas y veía como que, todos acá risa y risa en el desmadre, y él allá solo con su vieja, ¿verdad? Claro, Y con la banda, ¿verdad? Pero pues incluso hasta la misma banda, me acuerdo que cuando nosotros llegamos nos quedamos cotorreando con el baterista y el bajista, ahí estábamos en fotos y la chingada, y ahí tuvimos un rato ahí con los otros músicos, ¿no? claro. Oye, carnal, y ahora esto, no sé si también creo que te les tocó participar en el Wastok. ¿Te acuerdas de ese evento, güey? No sé si te tocó participar tocando o no. Sí, una vez fuimos allá a tocar. Estuvo, la verdad, ese sí tengo vagos recuerdos porque teníamos poquito, fue cuando andábamos iniciando, Ajá. pero sí nos tocó ir una sola vez. Y sí se puso bien chido porque por lo mismo el paisaje de estar ahí tocando, dices, pues estaba muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a estar siempre encerrados o al aire libre, pero no viendo las montañotas acá bien chidos. O sea, sí se nos tocó ir una vez ahí él. Amigo, ¿y qué se viene para los tiburones aparte del aniversario? ¿Hay algún tema, algunos temas nuevos o algún plan de grabación? ¿Qué es lo que se viene para los tiburones? Ahorita estamos con la idea de grabar, de sacar rolitas nuevas. Ya a lo mejor no tanto el disco, bueno, sí el disco, pero la idea es empezar a sacar canciones, o sea, terminamos de grabarlas y subirlas para ir sacando pues más material, ¿verdad? Porque ya no habíamos podido, más que nada porque de repente tenemos bajas y otras veces volver a empezar de nuevo y eso nos retarda un poco el proceso. Pero sí, la idea es ahorita los planes, antes de que se acabe el año tenemos que tener al menos una canción ya arriba. Lo ideal serían dos, pero con que tengamos una ya es ganancia. Claro. ¿Y ya hay avances de algún tema, algo que tengas ya Sí, ya tenemos, desarrollado? hay una rola que ya está terminada, que ya más falta meternos al estudio. Claro que en el estudio se pule más, pero, o sea, ya para entrar a grabar ya tenemos una. ¿Y, Que esa, ahorita, por ejemplo, en todos los tequiles le hemos estado tocando para que la gente más o menos la y vaya cómo se llama conociendo. la rola, güey? Se llama No sé qué tiene esa mujer. No sé qué Que tiene esa mujer. sí. Es un rock and roll, rockabilly así más o menos. Tenía Oye, otro nombre, ¿verdad? Pero la verdad yo le dije, no, ya, eso no. ¿qué dices? La va a tener mi morrilla poniéndola Sí, cada no, rato, güey. no, y de hecho la cambié porque, o sea, no está tan grosera, porque al principio sí estaba medio groserona y le dije, no, ya, o sea, esas palabras ya no, ¿verdad? Y le dije, ¿dice esto o esto? No, pues sí, cámbiale. Y Oye, ya güey, mejor. de hecho, ahora en estos días que le estuve dando un repaso a las rolas de los tiburones, está con madre esa onda del surf, pero el rockabilly que le meten, o sea, está súper chingón y también, o sea, eso les abrió muchas puertas y pues como dices tú, digo, la mezcolanza de ritmos, de géneros, rock and roll, rockabilly, ska, o sea, se dan un paseo por todos los géneros y eso es una de las cosas chingonas porque la neta nos tocó acá en el Festival Villa Jamaica la vez que estuvieron, la banda respondió hecho madre, güey, o sea, fue cuando se empezó a ver movimiento en la pista, güey, porque la neta son una banda que abarcan muchos géneros, güey, y la banda pues obviamente los quiere bastante, güey. Oye, carnal, pues ya estamos por terminar, esta parte se llama Lo que no sabías del Chato. Entonces, vamos a hacerte unas preguntas ahí, güey. ¿Tienes algún disco favorito que nos puedas recomendar? Uno que digas, güey, no se pueden ir sin este plano, sin escuchar este material, güey. ¿El disco de? De cualquier disco, un disco que nos pueda recomendar, de cualquier música, de cualquier tipo, Bueno, género. a mí el primer disco que cuando lo escuché muchísimas veces, ya está viejón, es el de King Chango, el primero.
el del balón, Ajá. ese por ejemplo, a mí me gustó mucho porque está bien variado todos los géneros. Cada canción es un género diferente y a mí, en lo personal, a mí me gusta mucho. Si no lo has escuchado, escúchalo, pero así completito. Un día que estés haciendo ahí algo, ponlo completo y está. A mí en lo personal me gustó mucho. Bueno, pues entonces ese lo vamos a volver a escuchar, porque ya lo hemos escuchado, pero vamos a darle otro repaso. ¿Cuál es tu comida favorita, carnal? Comida fíjate que es la milanesa de res con arroz. Esa es mi comida favorita. La comida corrida especial. ¿Tu chela favorita, hermano? Fíjate que cerveza casi no me gusta. Soy más tequilero y todo lo que sea vino, brandy, ron, vodka, tequila, más tequilero. Soy más tequilero yo. Bueno, pues para cuando lo guachen ahí, le manden un tequilazo. Tequilazo, eso sí. La siguiente es, ¿alguna película que recomiendes, una serie? Y si tienes algún libro, pues también estaría chingón. Hijo, su película, ¿cuál estará bien? Hijo, se me pesca sin curva, a ver. La risa en vacaciones. Porque sí. Tres lancheros bien picudos, porque de ahí sacamos muchos soundtrack. De hecho, sí, esa es historia neta. Del primer disco buscábamos así y me chutaba películas mexicanas. Y sí, puras picardías mexicanas y así. Esas son las chidas. Sí, la verdad, Las del sí. 22, güey, las del 9. Bueno, ¿tienes alguna serie, güey, que puedas recomendar? Serie ahorita, hijo, ¿cuál fue la última que vi? No, pues se me hace que la que vi que me gustó, creo que es mexicana, es mexicana. Ah, El Accidente se llama, creo que es El Accidente. El accidente. Sí, porque te pone a pensar varias cosillas, sí. Ah, bueno, pues para buscarla, no, no, nunca la he visto, güey, nunca la he escuchado. Accidente se llama, creo que sí. Bueno, carnal, ¿el mejor concierto que hayas asistido como público? Bueno, el del Panteón de 20 años, aquí en la arena, que sí me acuerdo que ese, todo éxito total desde que empezó, para mí, date, a lo mejor porque, no sé, traiga no sé, me gustó mucho ese concierto. Bueno, pues qué padre. Aquí te voy a mencionar tres palabras y vas a mencionar lo que signifiquen para ti, ¿ok? No, si quieres, no te puedes limitar a una sola palabra, sino a lo que signifiquen para ti. Pues lo primero es Mr. Ladilla. De Mi otro yo, ¿Cómo lo lo que no, describes a Mr. ah, Ladilla, güey? todo lo que no puedo hacer sin máscara, como que así es. Lo que me Eh, inhibe, que es lo que me quita la inhibición de chato. la segunda es hijos. Y pues, mi motor, mis ganas de seguir adelante. Y la tercera, pues es música, güey. Y la otra parte de mi vida, y digamos que mi otra mitad. Qué chido, chato. Oye, carnal, ¿y ahorita qué lira tienes? ¿Cuál es tu lira, la que usas, güey? ¿Qué nos puedes mencionar? ¿Qué marca es? ¿Qué ampli usas, güey, para la banda que esté siguiendo la charla, güey? Bueno, casi siempre es una Gretsch Electromatic que tengo, una 5220, es con la que casi siempre he usado con los tiburones. No más que ahorita como, ahorita estoy usando una Fender mexicana porque estoy metiendo mucha distorsión y como la Gretsch es semi-hueca, hace pues mucho ruido, entonces la estoy descansando un rato y ahorita le estoy dando a una Fender que tengo ahí, mexicana. Chato, ¿qué le diría el chato que está ahorita aquí, que ya tiene veintitantos años, casi 30 años en la música, después de todo lo que ha vivido, todo lo que ha recorrido, a su jefe que le dijo, lo tienes que conectar en el estéreo, ¿cómo está esta onda? Vamos a Liverpool para que te saques tu ampli. ¿Qué le dirías tú, güey, el chato de ahorita que ya tiene todo este tiempo, a ese chato que fue a comprar ese ampli ahí, güey? ¿Qué le podrías decir, güey? ¿Al chato o a mi papá? Al chato. Al chato. No, pues que le siga echando ganas, que sí tiene apoyo, por ejemplo, de mi papá. Yo pensé que no por la forma de ser, pero sí me ayudó mucho. No me regaló nada, me hizo que yo me hiciera de mis cosas, o sea, me hizo ese tipo de responsabilidad. No me puso nada en bandeja de plata, pero me dio el apoyo.
necesario para empezar. Y pues que le eche ganas y que no se rinda, que todo se puede si uno se lo propone. ¿Y a tu jefe qué le dirías, güey? No, pues que gracias por sus enseñanzas y por ser así también, porque eso me ayudó a mucho ser quien soy, como soy. Cuando quiero algo, pues ni modo, hasta que no tenerlo, me aferro a eso. Y Claro. así es como pues he logrado tener lo que tenía también. Bueno, carnal, pues muchas gracias por tu tiempo, Chato. Algo que quieras agregar, algo que quieras mencionar, ¿dónde podemos seguir a los tiburones, carnal? Ahí está en el Face de los tiburones MTY. También está en el YouTube, está en los 4 discos. También los tiburones MTY. En el TikTok también hay un TikTok de los tiburones MTY. Y ahí están, ahí van a ver novedades y todo. Y ya cuando tengamos rolas, pues también ahí van a estar. En Spotify también están los discos, por si los quieren escuchar. Y en YouTube, en todos lados. Nomás de que le pongas ahí los tiburones. Pero agrégale el MTY, porque si no te aparecen otros de otros países, no sé, un reggaetón y no sé qué. Bueno, Chato, pues muchas gracias por tu tiempo, carnal. Hombre, gracias a Felicidades ti. por toda tu trayectoria, por lo que has hecho. La banda te reconoce tu labor, te reconoce que eres promotor, que no le bajas los brazos. Entonces, te quiero felicitar por eso, te quiero felicitar por tu música y pues por seguir en esto que no es sencillo, carnal. Y pues muchas felicidades, loco. Gracias. Y pues ahí nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias, Chato. Gracias a ti, nos vemos. Cuídate, Saludos. hermano. Igualmente.